Buenas tardes. Hoy vamos a continuar y hoy vamos a hacer un hincapié en el IDE del Arduino. Y vamos a ir viendo el entorno integrado de desarrollo del Arduino. Dista mucho de la capacidad de muchos IDEs, por lo que pueden ver que muchas personas utilizan diferentes tipos de IDE. Pero el estándar es este que ven aquí la imagen y les voy a mostrar cómo navegar dentro de la herramienta. Aunque actualmente está en beta la nueva versión del IDE Arduino, que tiene muchas mejoras con respecto a lo que solemos utilizar. Ya es una cierta ventaja entender un poco que el IDE de este viene de la herramienta que se llama Processing. Processing es un software que se usa para el diseño de primitivas gráficas dentro de una computadora, y lo que se hace es visualizar y poder graficar ahí ciertas funciones matemáticas, o más bien ciertas primitivas de diseño. Es originalmente es el objetivo del processing, pero al ser processing un software libre, entonces la comunidad o los que desarrollaron el Arduino le dieron esa capacidad y han modificado el software de tal manera que el software processing que servía para primitivas gráficas, hoy en día se puede programar con el Arduino. Entonces, la estructura en sí del programa dista de lo que es un IDE en otras herramientas, pero sirve a efectos de realizar los proyectos de prototipos con la placa Arduino. Y eso, y además se pueden compilar otros proyectos que no solo tengan que ver con el Arduino, sino más bien que tengan que ver con el microcontrolador del Arduino. Entonces, uno también puede desarrollar otras placas con él, o algunos módulos tipo Wi-Fi que se pueden codificar con el Arduino, o otros chips derivados del Atmel que también se pueden codificar con el IDE Arduino. Hay una serie de opciones que se tienen, y básicamente el processing, como ya vimos, tiene dos bloques principales: el setup y el loop, por lo menos del IDE de la parte de Arduino, que es el processing. Al mismo proyecto del processing, para seguir manteniendo su funcionalidad, le han renombrado, y al processing, que originalmente era para primitivas gráficas, lo han denominado Processing 2. Entonces han dejado para el proyecto de Arduino el entorno Processing, y las modificaciones que hoy en día tenemos dentro del Processing 2 sirven a efectos de seguir continuando el proyecto de las primitivas gráficas. Bueno, entonces hoy en día al editor o al IDE de esta herramienta directamente lo conocemos como Processing, y es un derivado del lenguaje C, y por lo tanto tiene las mismas sentencias del lenguaje C, con la incorporación de los apartados que sirven para la parte de electrónica. A ese apartado que se le ha agregado, sus creadores le dieron originalmente el nombre de wiring, que significa conexión de componentes, o cableado sería en un español mal hablado, pero más correctamente decir conexión de componentes a través de cables. Entonces eso es el wiring. Por un lado, las conexiones propiamente dichas, y por otro lado estamos hablando de las sentencias que usa el código del Arduino, como por ejemplo pin mode, digital
read, digital, write, delay, son sentencias propias del where que se han colocado dentro del proceso. Entonces funciona como un todo. Y tenemos los dos bloques, que es el setup y loop, como estábamos diciendo. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que el processing original tenía también, o tiene actualmente, el que se llama hoy en día Processing 2, también tiene dos bloques. Tienes el bloque setup, el mismo que se utiliza en el processing del Arduino, y el otro se llama bloque draw, que significa dibujar, y dentro de ese bloque draw se realizan las primitivas gráficas, como por ejemplo círculo, rectángulo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es muy idéntico. Lo que han hecho es cambiar el draw o draw por las sentencias del loop. Vienen a ser similarmente. Y por lo que estuve viendo yo, probando varias veces, y una vez que por casualidad tenía activado el antivirus, me fue marcando varios pasos. Recuerden que el antivirus lo que va haciendo de repente en su recorrido, cuando usted ejecuta un programa, es detectar las aplicaciones que se están levantando, y ahí me puedo dar cuenta de que el IDE Arduino levanta varios pequeños programitas dentro del proceso de compilación, y allí entender que en realidad internamente lo que se genera es un código de lenguaje C, pero tiene esa parte de preprocesamiento, y lo que hace es cambiar exactamente esas sentencias de setup y loop por sentencias completas del lenguaje C. O sea que internamente lo que se va a compilar es un código de lenguaje C. Pero no termina en la historia. La historia va un poco más allá y nos informa que ese archivo compilado, si va a parar a una computadora de lenguaje C, sabemos que pasa por varias etapas, otra vez si es que se van a compilar para una computadora. Esas etapas son convertir a un archivo objeto y luego linkar las librerías, enlazar todo y bajar todos los códigos que están referentes a las librerías, y por último convertir a un archivo ejecutable, que en el caso del sistema operativo Windows es un .exe, ejecutable. Eso es lo que conocemos. Ahora, a partir de ahí tenemos, por ejemplo, los .exe, que son los que se ejecutan en consola, y los .exe que levantan unas aplicaciones que generalmente son de ventana. Eso es con respecto a las ejecuciones de los programas de las computadoras. Pero al final este código que se está generando dentro del IDE del Arduino, que es el processing, lo que está haciendo es generando un código hexadecimal, y ese código hexadecimal va a parar en el microcontrolador del Arduino, que es el Atmel Mega 328P, por lo menos para la versión del Arduino 1. Luego vamos a ir entrando en otras clases en detalle cuál es y cómo funciona algunas pequeñas porciones de este Atmel. Pero por de pronto es contarles nada más que basta ahí. Eso es así para el caso del Atmel, pero es así también para la mayoría de los compiladores de los otros modelos de microcontroladores que no son Atmel, por ejemplo el Microchip. El Microchip tiene su herramienta base, hay varios compiladores, por lo menos el de la misma marca de Microchip se llama MPLAX, así se llama su compilador, o sea, así se llama la herramienta, el IDE, y de ahí
compila a varios micros, ya sea de 8, 16, 32 bits, etcétera. Entonces, tiene otra vez sus compiladores para cada uno de las familias de los microcontroladores a los cuales nosotros vamos a compilar. Esa compilación, ese resultado de compilación, se guarda en un archivo que se llama COF, C-O-F o X de hexadecimal. Entonces, eso se guarda dentro de la carpeta de ejecutable en sí. Y ese archivo hexadecimal, que puede tener extensión .cof o .exe, se transfiere a través de un programador al microcontrolador. Bien, entonces, al final lo que va a parar dentro de un microcontrolador es un archivo hexadecimal. Ese mismo proceso lo realiza el compilador de Arduino y genera también un archivo hexadecimal, y esa hexadecimal generalmente no se ve dentro del Arduino, pero si ustedes entran en una carpeta que se llama barra data, no sé qué cosa, pueden buscar en internet y de hecho tienen que setear, porque a veces solamente el hexadecimal se levanta en memoria RAM y de memoria RAM pasa al Arduino. Pero ustedes pueden setear dentro de las preferencias del Arduino que le genere ese archivo .hexadecimal. Entonces, por un lado se va a generar ese archivo hexadecimal y por otro lado se va a ir a descargar dentro del compilador Arduino. Eso es lo que hace internamente. Bueno, entonces, teniendo esa información, también ese archivo hexadecimal se puede agarrar en algunos programas especiales que lean el código hexadecimal y podemos simular tener Arduino dentro de la computadora. Eso por un lado. Entonces, por un lado, teniendo hexadecimal, podemos llevarlo directamente y cargarlo al microcontrolador y va a hacer las funciones que haría dentro del Arduino, solo teniendo en cuenta que está cargando información al microcontrolador. Eso significa que también podemos programar sin necesidad de otros compiladores especiales, porque existen compiladores especiales para programar esos microcontroladores a un nivel mucho más profesional, vamos a decirle, a un nivel donde yo voy a conocer cómo es la arquitectura de ese microcontrolador internamente y cómo funciona y cómo hacer ciertas funciones. Es mucho más complejo entrar por ahí a programar. Pero si tengo esta ayuda de Arduino, es lo mismo que lo podría hacer con otro compilador, porque al final el código de lo que estoy haciendo, si no hago una cosa extraordinariamente muy diferente, viene a ser casi lo mismo que yo programe o con el IDE Arduino o con el IDE del Atmel, que es el Visual, no me acuerdo bien el nombre, pero es un nombre que lo identifica plenamente. Creo que es Visual Designer o algo así. No me acuerdo bien el nombre, pero es el IDE con el cual se puede programar los microcontroladores Atmel. Es un lenguaje puro C y conocer la arquitectura de ese microcontrolador. Probablemente, como les estuve hablando del MPLAB X, como hoy en día el dueño de los microcontroladores Atmel es la empresa Microchip, probablemente con el tiempo o aquí a unos años, todas las opciones que incluyen en Atmel también se incluye dentro del MPLAB X, o sea que vamos a programar dentro de ese IDE del MPLAB X código del Arduino, código del Atmel y código de los PIC de Microchip. Probablemente. Dependerá mucho de las decisiones empresariales que tengan. De momento, aunque algunas funciones ya están migradas, algunas estructuras ya están migradas,
si uno entra dentro del MPLAX, ya va a encontrar una estructura de LATMEL que ya fueron migradas. Pero todavía no está habilitado, por lo menos hasta donde yo llegué a ver. eh, no estaban totalmente migradas, o sea que hay que ver si con el paso del tiempo, o probablemente ya lo esté, que podamos programar dentro de la MPLAX los microcontroladores. Pero de todas formas, el IDE de Arduino sigue siendo la opción más fácil de programar sin entrar en muchas cosas o muchos detalles complejos. Podremos hacer casi las mismas funciones. Entonces tenemos esas opciones. Bueno, estoy grabando la clase. Bueno, lo primero es, de vuelta, lo que se va a entender. El IDE Arduino, que es esto que está aquí, o también esto que les muestro aquí. Este IDE se llama, como pueden ver aquí, a ver si muestra aquí. Ustedes pueden bajar este IDE de aquí, de arduino.cc, esa es la página web para que puedan tener acceso a este IDE. Esa es la página web donde ustedes pueden bajar ese IDE. Este IDE se llama Processing. Vamos a ver si pongo acá. Ese es el nombre que tiene Processing. Y originalmente esta herramienta se utilizaba para mostrar primitivas gráficas. Eso era originalmente. Pero como es un proyecto, así como cualquier proyecto del mundo libre, así como de Linux, este también es libre, por lo que los desarrolladores del Arduino optaron por utilizar esta herramienta, este IDE que está acá, que originalmente mostraba primitivas gráficas, y lo convirtieron en una herramienta para programar el Arduino propiamente dicho. El código que ellos tenían originalmente se denominaba Wiring. Ese es el nombre que tenía originalmente. Y ellos modificaron este IDE para que pueda aceptar las sentencias de ese Wiring. ¿Cuáles son las sentencias del Wiring? Por ejemplo, es el Digital Write. Como ven, al ponerle las palabras reservadas, él ya me va colocando de diferentes colores. El Digital Write, Digital Read, Delay son todas funciones que tenía originalmente la herramienta del Wiring. Así se denomina. Wiring más o menos es cablear, conectar componentes. Entonces viene de ahí. Y ellos modificaron esta herramienta de processing para adaptarlos. La herramienta processing propiamente dicha tenía estos dos bloques. Tenía un bloque que es el setup y otro bloque que era draw o draw. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos o lo que se hace dentro de la herramienta es configurar las partes iniciales de ese programa, y entra en un ciclo que es infinito, donde se realizan las gráficas que se necesitan dentro de esa herramienta. Entonces, los dos bloques que tenían el setup y el draw. Entonces, así funcionaba. Cuando la gente que desarrolló el Arduino empezó a tener la idea de usar este IDE, entonces reemplazó ciertas porciones y fue adaptando para que tengan esta estructura. Entonces creó este bloque que se llama setup, de hecho ya existía, y este otro bloque que es nuevo, que es el loop. Entonces, dentro de estas funciones, para el bloque original del processing, entonces aquí se configuraba las variables que se iban a utilizar dentro de las primitivas gráficas, y aquí se realizaban las primitivas gráficas.
como les dije, mediante draw. Y aquí fue reemplazado por loop, y como su nombre indica, es un ciclo de repetición. Y dentro, como dice acá, put your main code here to run repeatedly. Entonces se ejecuta repetidamente. Eso es lo que ocurre aquí. Y en el setup ponen los códigos de configuración. Esto siempre es así. Entonces, a esta herramienta luego lo denominaron processing porque era el nombre que tenía. Y como todavía la herramienta de processing original, que es la que maneja primitivas gráficas, todavía sigue existiendo, entonces la denominaron processing 2. Entonces le dejaron a la gente de Arduino este IDE y ellos trabajaron con otras modificaciones del IDE. Entonces le dejaron a la gente de Arduino este processing y ellos se quedaron con otra versión que es el processing 2. Pero básicamente tiene la misma estructura, la misma apariencia. ¿Cuál es una de las desventajas de este IDE? Es que la mayoría de los IDEs que tenemos hoy en día son bastante inteligentes. La mayoría tienen la inteligencia de tal forma que cuando yo ya escribo cierta parte de los comandos, la mayoría de los lenguajes ya me va aproximando qué es lo que probablemente voy a colocar. O sea, más o menos ya me da ciertas pautas, ciertos tips de los que yo voy a ir colocando como código. Esto es a lo que le falta a esta herramienta. Y hoy en día, por ejemplo, si ven Sublime Text o Sublime Text, van a darse cuenta que tiene el tema oscuro y la mayoría de las herramientas tienden hacia ese tipo de configuraciones. Estas versiones no nos permiten hacer eso. Pero como la gente hoy en día está aportando dentro de la comunidad Arduino, ya sea comprando las placas originales o bien aportando dinero de forma voluntaria, entonces está posibilitando que ciertas personas estén desarrollando y estén modificando el IDE. De hecho, el IDE ahora está en formato beta, la nueva versión que se puede descargar y probar. Que ya están incorporando ciertas cosas que no tenía anteriormente. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es un recorrido sobre esta herramienta. Y les voy a explicar algo bastante interesante. Este es un compilador que tiene varias etapas y tiene varios archivos que se van ejecutando durante diferentes fases que tiene este compilador. Entonces vamos a decir que en una etapa 1 se ejecuta y compila algo. El resultado de eso toma otro programa y lo va compilando. Para entender lo que primero hace este código Arduino, primero chequea la sintaxis propiamente del WIRI, que es su sintaxis nativa, y ahí tenemos todas las sentencias de lo que es este lenguaje. Entonces tenemos esto que ven acá, que es la primera etapa de eso, y dice, acá dice verify o verificar. Y lo que primeramente hace esto es, voy a grabarle por un nombre para que se den. Lo primero que hace es una compilación y ahí verifica su sintaxis. Eso es lo que primero hace. Pero dentro de ese proceso mismo están inmersas cosas muy interesantes. Como por ejemplo, ustedes pueden ver acá que son dos bloques del lenguaje C, que es el void setup y el void loop. Entonces esto sabemos que son funciones. Pero acuérdense que el lenguaje C tiene un bloque main principal, que es el punto de inicio de ejecución de los programas. Y como estamos acá dentro de esta herramienta, lo que en realidad tenemos es un lenguaje C escondido dentro de esta herramienta. Entonces, en una de las fases
Lo que hace es compilar esto y verificar la sintaxis. Por otro lado, lo que busca es convertir esta porción de código en un lenguaje C estándar, y de ahí se vuelve a compilar en un lenguaje C estándar. Esa compilación que se logra ese código estándar del lenguaje C para lo que es la compilación en las computadoras, generalmente se genera un código objeto, que es una compilación a medias, que sería más o menos como el bytecode del Java o el P-code de las herramientas de Microsoft, que son compilaciones a medias. Y la otra parte de la compilación es la parte donde se linkan las librerías y se adapta ese código para que funcione en un archivo ejecutable, en el caso de Windows el .exe. Como saben, ese .exe puede ser un archivo de consola o un archivo que levante una ventana o que haga otras funciones. Bueno, pero por de pronto sabemos que se genera un código ejecutable, que es un código binario. Para el caso de los microcontroladores, eso va a parar dentro de la memoria RAM, esa compilación, y esa compilación de hexadecimal que se genera en la memoria RAM va a parar al microcontrolador mismo. Entonces, por los medios que tienen de comunicación desde el USB hasta el Arduino, entonces ese hexadecimal que se genera en la computadora va a parar en el chip principal, que es el microcontrolador, que es el ATmega328P, que es para el caso del Arduino 1. Entonces va a parar dentro de ese microcontrolador todo lo que se compila dentro de esta herramienta. Para compilar eso van a presionar este otro botón, y esto va a ser esta misma compilación que tenemos acá, más el agregado de, como ven acá el nombre dice upload, significa que este es el proceso completo de llevar ese archivo binario hasta el microcontrolador. En realidad se le conoce como el nombre de archivo hexadecimal, porque al final lo que genera es las compilaciones en forma de hexadecimal, que es la que se ejecuta ahí. Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, entonces, generalmente esto se compila en RAM, pero ustedes entrando, no sé si me acuerdo más o menos dónde se genera eso. Puede ser que sean preferencias. Voy a entrar a mirar un poco. Dentro de las preferencias ustedes pueden situar exactamente, aquí está. Entonces, dentro del archivo de Windows User, en este caso mi nombre, donde esté este appdata /local/arduino, se genera el código hexadecimal si ustedes lo setean. Acá, si ustedes tildan que se denomina Save When Verifying or Uploading, entonces se genera un archivo .exe, que es un archivo hexadecimal. Entonces, con esto, todo lo que ustedes compilen se va a guardar también en un archivo hexadecimal. ¿Qué pueden hacer con ese archivo hexadecimal? Pueden llevar, por ejemplo, en algunos programas, ejemplo el Proteus, y el Proteus agarra ese archivo hexadecimal y puede simular el funcionamiento de ese microcontrolador. Pueden simular tanto el funcionamiento de un Arduino o pueden simular el funcionamiento de ese microcontrolador. Resulta ser que el código que ustedes generan dentro del Arduino sería lo mismo que tener el compilador que propiamente es del Atmel, y el Atmel tiene su compilador que está en lenguaje C. Entonces, lo que les quiero decir es que el resultado final del programa Arduino es compilar en lenguaje C
y ese archivo compilado en lenguaje C se guarda en un archivo .exe, que es el hexadecimal, y ese mismo hexadecimal va a parar al microcontrolador. Que es lo mismo que ustedes harían si tuvieran el compilador exclusivo para programar el ATmega. Entonces, dicho de otra forma, tienen dos opciones. Si van a usar el microcontrolador del Atmel, pueden programar directamente con su herramienta nativa o pueden programar con el Arduino. Si programan con el Arduino, la ventaja de esto es que es un código mucho más sencillo de realizar y es más entendible a nivel práctico, porque el código realizado por la herramienta nativa es mucho más engorroso para, por ejemplo, para encender un LED o lo que sea. Las líneas de código son mucho más largas, y para hacer ciertas funciones que tengan que ver con el PWM que vamos a ver en otra clase, o la parte de manipulación de valores analógicos, son mucho más complejos dentro de las herramientas nativas, porque por un lado tenemos que conocer qué hay dentro de ese microcontrolador, qué funciones tiene ese microcontrolador, y por otro lado manejar las funciones que tiene el lenguaje C para administrar eso. Es muy difícil porque de repente hay que conocer conceptos de cuánto es la frecuencia que maneja el microcontrolador, cuánto es, cuántos puertos tiene, cuáles son esos puertos. Entonces, de hecho, yo les voy a mostrar en otra clase cuáles son los puertos que se utilizan, pero dicho de otra forma es mucho más complejo, conviene aplicarlo aquí directamente. De hecho, van a encontrar mucha gente, especialmente los de electrónica, que de repente solo programan con el Arduino, pero después no usan la placa Arduino, sino lo que usan es el microcontrolador del Arduino. Entonces, es una forma rápida de hacer proyectos. ¿Qué podemos hacer nosotros con este código hexadecimal que se coloca dentro de Preference? Chequeando esto, que se guarde en un archivo de eso, podemos llevarlo al programa Proteus y podemos simularlo sin problema. Entonces, internamente lo que se genera es un código de lenguaje C. Los puntos que tenemos acá que ver son estos elementos que están acá dentro de esta barra de herramientas. Por un lado está, como ya vimos, que nos permite a nosotros compilar sin cargar en el Atmel, sin cargar en el microcontrolador. Compila y carga al microcontrolador. Otro nos permite crear un nuevo archivo, y nos permite abrir y guardar ese archivo que nosotros creamos. Eso es lo que nos permite aquí. Y esto que está acá nos permite comunicarnos con un monitor serial entre nuestro Arduino y la computadora. Entonces podemos pasar datos o podemos visualizar datos que van desde el microcontrolador hasta la computadora con el monitor serial. Esto, no sé si se acuerdan más o menos, antes existía ahora ya no viene en el sistema operativo Windows, pero antes existía una aplicación que se llamaba Windows Terminal. Evidentemente la gente de Microsoft ya no lo incluyó en las nuevas versiones. Creo que hasta la versión XP lo incluía dentro del sistema operativo, pero desde Windows 7 para arriba ya no lo incluyó. Entonces existía el programa Windows Terminal, y eso lo que hacía es una emulación de los puertos de comunicaciones, y se podía enviar o recibir información por el puerto de comunicaciones, que en aquel momento eran los puertos con 1, con 2, con 3, si estamos hablando de Windows. Si estamos hablando de Linux, tiene su propia denominación que ahora no me acuerdo, pero también pueden tener las denominaciones para usar hoy en día, los que son los puertos USB, o los que son denominados los puertos COM, pero para ese sistema operativo.
Para esta versión de Windows pasa lo mismo. Tenemos las comunicaciones USB, pero hoy en día todavía lo siguen manteniendo con el nombre de COM, con 1, con 2, con 3. Los puertos con 1, con 2, con 3 están hoy en día dirigidos para los periféricos de uso masivo, como por ejemplo pendrive, cámaras, otras cosas que ustedes pueden, ratones, teclados. Eso llevan los puertos de comunicaciones más bajos, que son asignados directamente por el sistema operativo Windows. Y los valores más elevados de esos puertos están asignados para otros tipos de placas. En el caso del Arduino generalmente lo asigna a valores muy altos. Por ejemplo, cuando ustedes conectan su Arduino le va a asignar puerto con 27, 34, así números altos. Ustedes pueden entrar dentro de la configuración de Windows y cambiar cuando asigna el puerto si se puede. Pero generalmente no va a ser eso los casos que van a necesitar. Entonces, para programar el Arduino con la placa física, lo que necesitan primero es entrar en Tools o herramientas dependiendo del idioma. Entonces entran dentro de herramientas y se van dentro de este que se llama Board o placa. Y aquí les va a aparecer la lista de todas las placas que tiene el Arduino. Si ustedes bajan un IDE más nuevo, evidentemente le va a permitir que ustedes tengan las versiones más nuevas de las placas de Arduino. El modelo más común es este que se denomina Arduino Genuino 1. Entonces es este. El nombre de Arduino original es el nombre de Arduino 1, pero por alguna cuestión de marketing o de cuestiones jurídicas, en algunos de los países no se permitió que se use el nombre de Arduino y se le denominó Genuino, hasta que se pusieron de acuerdo y actualmente lo volvieron a llamar Arduino. Pero ya quedó el nombre original, que es Arduino / Genuino. Entonces este es el modelo más común que se utiliza, y lo primero que hacemos es entrar en Tools, ir acá donde dice Board y marcar el modelo que nosotros tenemos. Si tuviéramos este Arduino 1 Genuino, haríamos clic aquí y ya quedaría esto asignado. Entonces aquí ya queda asignado a Genuino 1. El otro paso es buscar a qué puerto USB está asignado. Entonces al enchufar la placa, acá les va a aparecer a qué puerto está habilitado y hacen clic sobre esto. Y ahí se asigna entonces la placa y por otro lado se asigna el puerto. Eso es lo primero que tienen que hacer cuando enchufan su Arduino al USB. Lo primero es eso. Y a partir de ahí sí pueden hacer este upload. Ahora mismo les voy a mostrar qué va a pasar si yo no tengo asignado mi puerto con. Va a hacer toda la compilación, pero al momento de tratar de grabar eso dentro de ese chip que es el microcontrolador, no les va a permitir. Entonces les va a aparecer este mensaje de error. Entonces aquí en este mensaje de error está diciendo que no encontró el puerto Arduino al cual está asignado. Entonces lo primero que tienen que hacer una vez que inician este programa Arduino es setear el tipo de placa y su puerto. Teniendo eso, ustedes ya pueden hacer cualquier cosa. Otra de las ventajas de este IDE es que tiene esta sección de ejemplos y ustedes pueden ver todos los ejemplos y probar directamente aquí. Entonces, uno de los primeros ejemplos está dentro de este Basic Blink, y básicamente es lo que nosotros vimos en la primera clase. Entonces va a abrir el IDE Arduino y al abrir el IDE Arduino ya nos muestra el ejemplo. Entonces con el IDE ustedes pueden practicar. Así de simple es esto. Además de esto tiene unas librerías, y las librerías ustedes tienen acceso aquí para ver o abrir esas librerías.
Generalmente esas librerías ya vienen con sus ejemplos. Por ejemplo, este de EFLL es una librería y ya viene con sus ejemplos. Generalmente la gente que diseña placas que se puedan conectar con el Arduino, directamente, además de hacer la librería, ya hace ciertos ejemplos para que ustedes o cualquier persona podamos ir y utilizar directamente. Eso es una ventaja porque directamente al comprar una placa, los fabricantes ya crean los ejemplos, cómo se maneja eso. Entonces, para nosotros es mucho más fácil poder utilizarlos. Entonces tenemos esto. Las librerías están hechas en... Ahí sí podemos ver, por ejemplo, acá no sé si vemos alguna de las librerías, van a darse cuenta. Voy a entrar, por ejemplo, en la librería que les estaba diciendo. En las librerías que les estaba diciendo, voy a abrir un ejemplo de eso. Y van a darse cuenta que abre los archivos .h. ¿Se acuerdan que para el lenguaje C se abrían los archivos .h, que son los headers, o donde están todos los archivos principales de configuraciones? Esto es un lenguaje C, entonces abre estos archivos que son las librerías. Dentro de esas librerías, dentro de este .h que es el header, generalmente están las definiciones o las clases. Es un lenguaje C orientado a objetos y se puede utilizar con clases o con no, dependiendo del fabricante o quien desarrolle la librería. Generalmente, lo que se suele hacer para hacer bien ordenado el trabajo, para que sea un trabajo bien pulcro, lo que hacen son las definiciones de las clases, porque en el mejor de los casos siempre se va a aprovechar mejor si es un lenguaje C orientado a objetos, o sea el C++. Entonces lo que se hace dentro de este .h, se hacen las definiciones de algunas variables que son constantes o lo que sea, y luego las definiciones de la clase. Ahí abren una clase y van cargando todas las definiciones dentro de esa clase. Después de definido las clases, llaman a otro archivo .cpp, porque es orientado a objetos, y dentro de ese archivo .cpp es donde escriben realmente el código que está apuntado por esta librería. Entonces así lo hacen. Luego eso lo guardan. Voy a irme hasta ahí mismo para mostrarles exactamente dónde se guarda eso. Estoy buscando a ver dónde se guarda eso exactamente. Yo hice algunas modificaciones de dónde empieza eso, por eso no me acuerdo. Creo que voy a irme hasta el archivo para saber a dónde está aceptado este. Por lo que dentro del compilador, lo que pasa es que yo asigné dentro de Proteus para que se pueda utilizar con el Proteus. Entonces está dentro de Proteus 8 BSM Studio y luego entrar compiladores. Voy a irme hasta ahí. BSM Studio, compiladores, y dentro de ese compiladores metí el Arduino porque en realidad el Arduino es un compilador. Bueno, y lo que quería mostrarles es que los archivos de ejemplo que se ve dentro del IDE Arduino, que es este que está aquí, cuando ustedes muestran examples, lo que muestra es los códigos que están guardados dentro de este que está en examples. Acá entonces aquí tienen
esa misma estructura está aquí. Entonces estamos viendo cómo internamente está estructurado el Arduino. Entonces se guarda en una carpeta que se llama Arduino, luego hay una carpeta que se llama Examples, y ahí están todos los ejemplos. Se dan cuenta que este es el 01 Basic, y si yo me voy acá dentro del IDE Arduino, me voy en Examples y van a encontrar la misma estructura. 01 Basic, y ahí tienen en sus carpetas todos los ejemplos. Cuando yo abro uno o cualquiera de ellos, entonces se abre el código que está dentro de esta carpeta. Exactamente se abre este blink que figura aquí, blink.ino. Ese es el archivo que se abre. Ok, entonces ya sabemos que dentro del IDE Arduino tienen los ejemplos correspondientes. Por otro lado, también está asociado, como les dije, a algunas librerías y sus ejemplos. Por ejemplo, este EFLL está. Y acá son algunos ejemplos que tienen. Y acá tienen los headers, que son los .h que se ponen los includes dentro del lenguaje C. Y después están los .cpp, que es donde se escribe el código. Voy a irme hasta ahí para mostrarles exactamente qué es lo que pasa. Entonces, dentro de esta carpeta libraries están todas las librerías. Y acá, dentro de cada librería, en forma particular, se guarda dentro de sus carpetas otra vez. Esta es este EFLL que les estuve mostrando. Y ahí tienen todos los archivos de header. A ver cuáles son. Bueno, algunos están los headers. Y después están los archivos .cpp. Están todos mezclados. Acá no tengo un programa C, no tengo ningún IDE de lenguaje C para mostrarles. Pero aquí ya nos identifica que son todos archivos de lenguaje C. Bueno, y los ejemplos propiamente dichos están dentro de estas subcarpetas. Entonces, estos archivos .ino son los ejemplos de esas librerías que se utilizan. Entonces, la mayoría de los fabricantes, cuando fabrican su placa, que se utilizan con Arduino, ellos mismos crean sus librerías. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que entrar dentro de libraries y tenemos que copiar la librería que se va a colocar en una carpeta y pegar acá. En este caso, imagínense que no está este EFLL y yo voy a copiar esa carpeta. Cuando yo copio la placa, evidentemente me viene en la librería y voy a pegarlo dentro de Arduino /libraries. Y a partir de ahí ya puedo usar esas librerías. Esas son las cosas que tenemos que saber. Entonces, el archivo que se genera es .ino y se genera un archivo que en parte es del código del lenguaje C, pero tiene otras etapas de compilación para que se vuelva al lenguaje C. Las librerías sí se notan que están en el lenguaje C directo, como ven aquí, son códigos del lenguaje C. Voy a entrar un poco a ver si, no sé si voy a abrir con alguna herramienta, pero es nada más para mostrarles que usa código del lenguaje C. Mientras eso se abre, voy a seguir mostrándole cosas. Y como les dije, lo primero que tenemos que hacer una vez que prendemos o abrimos este archivo es, por un lado, seleccionar el tipo de Arduino que tenemos. En la mayoría de los casos va a ser este Arduino Genuino 1, que es el modelo más básico y más utilizado. Y por otro lado tenemos que saber a qué puerto USB está asignado, y cuando enchufamos directamente el Arduino, esto ya nos va a mostrar a qué puerto está asignado. Entonces, por un lado hacemos clic dentro de Board y luego volvemos a entrar en Tools o herramientas y seleccionamos el puerto. Una vez que tengan eso, ya pueden cargar el programa, y lo que va a hacer ese programa es directamente asignar. Lo que va a hacer directamente es asignar el código y va a compilar eso y va a descargar eso en la herramienta. Entonces, lo que van a hacer es transferir
ese archivo ejecutable o hexadecimal al microcontrolador, y a partir de ahí ya funciona todo eh, correcto y se genera el código del Arduino. Entonces aquí nosotros programamos a alto nivel y este proceso de upload lo que hace es transferir el código del lenguaje C a un lenguaje ya de bajo nivel que está interpretado para ese microcontrolador. Por un lado, podemos solamente verificar la sintaxis y por otro lado verificar la sintaxis y hacer que eso se cargue al microcontrolador. Entonces este es el símbolo que tenemos. Luego tenemos para guardar, abrir y ver este monitor serial, como les dije, que nos sirve para abrir el monitor y ver la comunicación entre el Arduino y la computadora. Eso es cuando se envía datos entre la computadora a través de un código que vamos a ver que se llama serial.print, que es para imprimir órdenes dentro del puerto serial, que vamos a ver probablemente en la próxima clase. Eso, la utilización del puerto serial con este serial monitor. Entonces aquí podemos hacer eso. Les voy a mostrar un poco la presentación para poder entender y luego un video que con eso vamos a terminar la clase. Este es el Arduino y dentro de haciendo clic a esto nos va a abrir esta página que les va a servir para ver un poco el ejemplo de más cosas. Como les dije, entrando en la página web del Arduino, que es cc.arduino, ustedes pueden bajar este IDE. Este IDE que está aquí. Actualmente tienen dos versiones. Una que es la versión del IDE que se instala en la computadora, independientemente de los tres sistemas operativos más utilizados: Linux, Windows y las Mac. Entonces tienen opción para bajar el programa IDE Arduino y poder ejecutarlo. Y actualmente también existe una versión web que lo pueden ejecutar. Funciona casi de la misma forma, pero de repente es mucho más cómodo tener esta versión de escritorio, salvo que quieran trabajar con otras personas en forma compartida. Entonces tienen esta versión web, o salvo que de repente no tengan instalado este programa de Arduino y se muevan de computadora en computadora. Entonces utilizan una computadora un día y otro día utilizan otra computadora. Entonces pueden hacer directamente con este IDE. Esta es una versión un poco más básica, evidentemente, porque no tiene todas las características del escritorio, o por lo menos es mucho más fácil trabajar con el escritorio. Pero si están trabajando en grupo, esta es una buena opción de poder utilizar. Bueno, todo este es el proceso de ustedes bajan el programa y aquí les muestra el paso a paso de lo que necesitan hacer para poder instalar el programa. Es un programa en Windows bastante fácil de instalar. Es siguiente hasta que se instale eso. Cuando quieran probar, entonces lo van a conectar aquí. Van a conectar el puerto USB aquí y esto va a ir a la computadora. Entonces este cable conecta esta terminal y la otra que va al USB de la computadora. Y aquí se pueden dar cuenta que es una entrada de USB. Y en algún momento de la instalación les va a preguntar si necesitan instalar este dispositivo y le van a dar que sí. También les pregunta por ese dispositivo refiriéndose a los puertos USB. Recuerden que cuando ustedes instalan directamente ya les va a reconocer el dispositivo. Entonces directamente ya les va a asignar el puerto con. Por eso es que se instala también el controlador de la placa. Eso es un proceso automático, ustedes le tienen que dar todo siguiente y se va a instalar. Entonces en este gráfico les muestra cómo hacer esa instalación. Una vez estando dentro de la herramienta ya es todo mucho más
estándar, recordando que lo que tienen que hacer es este proceso que ya les dije. Entrar en herramientas, setear qué placa van a utilizar y acá les sale el listado de las placas que ustedes tienen disponibles. Van a seleccionar el que ustedes compraron. Entonces seleccionan eso, ya queda eso asignado. Y por otro lado, luego van a asignar el puerto. Asignan el puerto y ahí ya pueden compilar su programa y transferir el programa al Arduino propiamente dicho. Esos son los pasos que se hacen. Algo muy importante, recordar que esto no guarda las configuraciones. Cuando ustedes cierran el IDE de Arduino, se pierden las configuraciones, por lo que cada vez que entran a su computadora van a tener que hacer este proceso. Por lo menos hasta el momento no se puede guardar eso. Entonces acá les muestran en el gráfico cómo asigna a estos puertos. Recuerden siempre que los puertos con numeración más baja están relacionados a los periféricos de mayor utilización, como el ratón, mouse, o sea, cualquier teclado, cualquier tipo de dispositivo más básico. Y para los del Arduino les va a dar un número mucho más alto. Eso lo asigna directamente el sistema operativo. El editor de texto del Arduino está compuesto por tres partes. El editor de texto o el editor del programa fuente, un área donde generalmente les va a mostrar un mensaje. Este mensaje puede ser que se haya compilado. Ustedes le dan compilar aquí en el primer botón y les va a mostrar que está correctamente compilado. Y la parte de la consola que generalmente muestran los errores. Como en este caso, a ver si tengo ahí. Entonces, si tengo el ID del Arduino, van a darse cuenta que si ahora trato de subir este programa, como no tengo ninguna placa, va a generar error. Entonces, aquí tienen los tres elementos. Tienen la parte del editor o área de trabajo. Tienen la parte donde les va a mostrar el error que hay. Y tienen esta otra parte que les va a mostrar alguna información. Entonces tienen esas tres áreas que están cubiertas dentro de la herramienta. Bueno, continuando con la explicación, entonces tenemos estas tres partes dentro del editor. Luego tenemos estas otras partes que son las partes evidentemente para poder programar, y acá les muestra en el material para poder distinguir cuáles son los elementos que ya vimos. Entonces los más importantes son estos dos que figuran aquí. Para empezar ya algo que vamos a ver en otras clases, el microcontrolador que usa el Arduino es el ATmega 328, como ven acá, ATmega 328P, PU o P, dependiendo del modelo. Y están estos que tienen formato de esta forma, que son los más grandes, que se denominan DIM o DIL. Así es el tipo de encapsulado. O están los que son para montaje superficial, que tienen una dimensión más pequeña, pero eso dependiendo del modelo que ustedes compren. Inclusive hay modelo 1 que vienen directamente con eso. Y entender que este microcontrolador tiene dos partes importantes que vamos a ver en otras clases. Tiene un primer microcontrolador que es el principal, que es el ATmega 328, y tiene otro microcontrolador que no me acuerdo bien cuál es la denominación, creo que era ATmega 256 o algo como eso, que sirve para la comunicación con el puerto USB. Lo que pasa es que ustedes pueden estar funcionando este microcontrolador para su programa y otro microcontrolador que está transfiriendo información desde la computadora o hacia la computadora. Eso hace otro microcontrolador, y hay un dispositivo que se llama FTDI. Ese FTDI es el que hace el interfaz entre estos dispositivos.
Bueno, acá se conecta eso. Existen también algunos, si ustedes compran las placas más económicas, en algunas placas que son chinas, estas placas chinas no usan el FTDI que les estuve mencionando, sino que usa otro microcontrolador. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Los chinos hicieron un programa que ustedes tienen que instalar su programa aparte. Entonces, van a googlear en internet, ¿verdad? Instalar el driver de placas chinas de Arduino. Y ahí bajan un pequeño driver e instalan en su computadora. Entonces, los que son chinos, o los que son los chinitos, entonces no tienen este FTI, sino vienen con otro microcontrolador. Y al tener otro microcontrolador, evidentemente el programa de Arduino no va a reconocer ese FTDI que va conectado por el puerto USB, sino que tiene que instalar su propio driver. Y eso es la única diferencia si compran una placa china mucho más económica. Directamente no les va a reconocer, entonces tienen que instalar, cuando compran la placa, instalan el programa que hace ese trabajo y después ya funciona siempre igual. Pero la única cosa que le tienen que hacer es preinstalar un programa porque no tiene este FTDI. Eso es la única diferencia que hay. Bueno, y hasta ahora solamente vimos los pines digitales. Y estos son los puertos de power, que acá están VCC de 5 voltios, 3,3 y los GND. Y los puertos analógicos que vamos a ir viendo en la próxima clase. Y ahora, para terminar, entonces vamos a ver un video. Vamos a ver un video que nos muestra cómo se trabaja con el Arduino. Para poder entender. El primer capítulo de esta sección relacionada al software de Arduino. En este capítulo veremos Introducción a Arduino IDE. En primer lugar, te explicaré cómo instalar este programa en tu computador. La comunicación está muy lenta. Diriges a cualquier navegador web y en su buscador parece que a veces es mejor, más fácil bajar el video que... ingresas Arduino IDE. Luego te diriges a este sitio web, que es el oficial de Arduino. Entrado al sitio, te diriges a Software y cliqueas Downloads. Una vez que entraste, desplaza el sitio hacia abajo y encontrarás los enlaces de descarga para cada uno de los sistemas operativos. En mi caso, seleccionaré Windows. Aquí el sitio te da la posibilidad de hacer una donación monetaria. En este caso, seleccionamos Just Download. A partir de aquí, el programa comenzará a descargarse en tu computador. De todas formas, te dejaré en la descripción del video el enlace para poder descargarlo. Una vez descargado, debes abrir el instalador y esperar a que aparezca en pantalla. Presionas el botón I agree y en el siguiente listado verifica de que todas las casillas tengan el ticket seleccionado, sobre todo la que dice USB Driver. Cliquea Next y aquí aparecerá la ruta en la cual se instalará tu programa. Cliquea en Install. Existe la posibilidad de que te aparezca un recuadro como este. Si es así, cliquea Install. Estos son los archivos con los que tu computador reconoce un Arduino, conocido como drivers. Una vez que el instalador diga Complete,
Cliqueamos en Close y listo, el programa ya está instalado en tu computador. Ahora te hablaré respecto a los archivos con los que debes familiarizarte con Arduino. Lo normal es que cuando busques en internet te encuentres con este tipo de archivos, cuyas extensiones serían .c y .h. El lenguaje de programación que estos utilizan es una mezcla de C y C++. Los archivos .c son donde se almacena tu set de instrucciones para el Arduino. Vendría a ser el código que tú escribes. Los archivos .h sirven para armar funciones. Dicho de otra forma, poder simplificar toda una secuencia de instrucciones en una sola sentencia. Dicho esto, existe el concepto de librerías. Puedes buscar en internet archivos con funciones ya programadas por otros usuarios que facilitan enormemente la escritura de código. Arduino IDE combina todos estos archivos en uno solo, que vendría a ser el proyecto donde trabajas en el software, cuya extensión es .ico, y por defecto los encontrarás, en el caso de Windows, en la carpeta Mis documentos. Bien, teniendo claro el manejo de archivos, te explicaré cómo funciona su interfaz. Al abrir Arduino IDE, te encontrarás con la siguiente ventana, que podrás notar que posee varias opciones. Ahora te explicaré las más relevantes. Opción Verificar. Como su nombre lo dice, te permite verificar la correcta escritura del código antes de subirlo al Arduino. Opción Subir. Realiza lo mismo de la opción anterior y luego sube el código al Arduino. Opción Nuevo. Te permite crear un nuevo proyecto en limpio sin borrar el ya mostrado. Opción Abrir. Te permite abrir un proyecto existente sin borrar el ya mostrado. Opción Salvar. Sirve para guardar el código junto con el proyecto. Opción Monitor Serie. Esta opción te permite visualizar en pantalla todo lo que esté ocurriendo en el Arduino, siempre y cuando esté conectado al computador. Indicador de línea. Muy útil. Te muestra en qué línea se encuentra el cursor sobre el texto, fundamental para buscar errores de código. Opción Archivos. Posee las funciones básicas de un proyecto. También puedes encontrar ejemplos para cargar sobre un Arduino. Opción Editar. Sirve para manejar cómo se visualiza el texto en el código. Opción Programa. Aquí podrás encontrar funciones ya mencionadas antes, funciones para compilar y cargar tu código sobre un Arduino. Aquí también se manejan las librerías implementadas sobre tu código. Opción Herramientas. Aquí podrás seleccionar tu Arduino a usar, en qué puerto se encuentra conectado y distintas formas de poder cargar el código sobre él. Y por último, la opción Ayuda, que sirve para buscar información en los foros de Arduino. Para ir cerrando este video, faltaría el paso más importante: cómo conectar el Arduino. Teniendo el programa cerrado, conecta tu Arduino. Luego, abres Arduino IDE y abres tu proyecto. Luego, te diriges a la opción de herramientas y vas a la opción de placa. Aquí seleccionas el Arduino al que quieras subir tu código. En mi caso, seleccionaré el Arduino Leonardo. Seleccionado tu Arduino, vuelves a herramientas y ahora te diriges a la opción de puerto. Escogido el puerto, puedes ir primero a la opción de verificar para ver si en el código está todo bien. Dependiendo del tamaño del código, tardará más o menos en verificar el mismo, por lo que debes tener paciencia hasta que termine su proceso. Una vez que verifica que todo esté ok, te dirá que el código está compilado, mostrándote información relacionada a tu Arduino, específicamente cuánto espacio utilizará tu código sobre él. Finalmente, para cargar el código sobre tu Arduino, te diriges a la opción de subir y esperas a que el programa termine de cargar tu código en el
Arduino. Bien, eso fue todo el contenido de este video. Bueno, eso es todo lo que se hace entonces. Y recordar que cada vez que ustedes inician la placa, él no guarda información de cuál es el tipo de Arduino, entonces tienen que entrar siempre en Tools o Herramientas, Board o Placa y buscar la placa. En este caso, generalmente va a ser este que es Arduino 1. Y el siguiente paso es volver a entrar en Tools, en la opción de Port. Y acá si tienen instalado el Arduino, les va a señalar en cuál es el puerto que está asignado al Arduino. Hagan clic aquí, entonces ahí automáticamente ya asigna la placa con el ID de Arduino, por lo que lo último que nos falta es, una vez que tengamos todo el código fuente ya realizado, entonces cargar a la placa al Arduino mediante este que se llama upload o este símbolo de flecha. Entonces con esto ya transferimos todo el código. Eso es lo que generalmente se hace. Y la otra ventaja que tenemos es que los ejemplos ya lo tenemos aquí ya cargados y podamos cargar algunos ejemplos. Por ejemplo, este dentro de Basic Blink, que es el primer ejemplo que siempre se hace, que es para encender o apagar un LED. Y acá tiene una serie de ejemplos que pueden ir probando. Entonces buscan en internet como respecto a este Blink y le van a encontrar las explicaciones y también van a encontrar el ejemplo de cómo conexionar esto y pueden ir probando siempre y cuando tengan ya sus placas de Arduino. Son las opciones que siempre que tienen. Entonces acá tienen los ejemplos y por otro lado tienen también dentro de los ejemplos, cuando ustedes compran una placa directamente ya viene con su librería y lo que tienen que hacer es instalar esta librería. En este caso ya está instalado este ejemplo de esta librería y como les mostré, eso está dentro de Arduino y dentro de libraries y se van ahí y descargan dentro de la carpeta que fue proveída por el fabricante de ese driver, de ese hardware, vamos a decirle. Lo cargan acá y dentro de estos son generalmente programas de lenguaje C lo que están hechos. Entonces cualquier fabricante de alguna placa que sirve para Arduino lo que hace generalmente es una interfaz de ese lenguaje que se comunica con el Arduino. Y así uno puede también realizar sus propias interfaces, pero generalmente no va a necesitar porque la mayoría de los componentes que se van a comprar ya vienen con sus librerías. O independientemente de eso, los fabricantes de Arduino ya incluyeron ciertas librerías comunes que siempre se utilizan. Acá hay un montón de librerías, muchas de las cuales ya fueron instaladas cuando instalamos nuestro programa. Por ejemplo, este Firmata, GSM, Keyboard ya están preinstaladas. O este mouse ya están preinstaladas. No es el caso de la EFL que yo le había ingresado bajando de internet. Entonces son estas las posibilidades. Recuerden, cuando compran una placa generalmente viene asociado con una librería y lo tienen que instalar aquí. Bueno, y es eso. Con eso terminamos la clase entonces de hoy. Y la idea es poder entender un poco cómo funciona el IDE. Evidentemente cuando instalan, ya se instala los drivers para reconocer esa placa. Y entender que acá tienen todas todo el menú, de los cuales lo que más se utilizan son estos que están acá, dentro de esta área. Y generalmente estas opciones para verificar el código si está bien escrito, no va a compilar, sino solamente, o sea, no va a llegar a todas las fases de compilación hasta un programa punto binario, pero sí va a compilar la sintaxis con este que se llama verify. Con este upload así llega a hacer todo el proceso de tanto de compilación en cada una de las fases que va tomando hasta la generación de un archivo binario o hexadecimal.
y ese hexadecimal va a parar dentro de ese microcontrolador del Arduino. Luego tienen la opción de crear un nuevo proyecto. Otra opción es abrir un proyecto que ya hicieron. Y el otro es guardar el que están editando actualmente. Aparte de eso, tienen por ejemplo las opciones normales de cualquier programa, por ejemplo New, Open, OpenResent y así. Dentro del lenguaje Arduino van a encontrar la palabra que se llama Sketch. Vamos a ver, estos sketches que están acá es lo que se denomina programa fuente en otros lenguajes. Más o menos, Sketch sería como un boceto. Entonces la idea de esto es crear un pequeño boceto acá dentro del programa fuente. Esa es más o menos la idea. Entonces cuando encuentran en internet la palabra Sketch, van a darse cuenta que es el programa fuente de esto. Y cuando ustedes abren un archivo que es .ino, lo que hacen en realidad es abrir un sketch. Bueno, y eso. Entonces nos encontramos en la próxima clase.